es nuestro Mesías, y el centro de nuestras celebraciones es Mashiach, Jesús, el Cordero, me parece muy pertinente que hagamos dos cosas esta tarde. Así con el Evangelio abierto, Marcos capítulo 14, vamos a ir viendo cómo transcurrió hace ya más de 2000 años el Pésar que celebró Mashiach. Y vamos a ver allí en ese Pésar que él celebró todos los elementos de lo que se llama el Seder de Pésar. Vamos a tener unas exposiciones interesantes de la Escritura. Allí en el capítulo 14, y vamos a hacer algo juntos, vamos a hacer algún repaso para reafirmarnos en cosas que conocemos o para que los que no las conocen las puedan escuchar. Entonces, si se siente en tranquilidad de responder alguna pregunta que yo haga, maravillosa. Y si no, quiere decir que lo va a aprender. De todas maneras, ganamos. Entonces, voy a hacer la primera pregunta aquí. Dice, 2 días después era la Pascua, lea Pesaj. Entonces hago una pregunta. 2 días después era Pesaj, entonces, ¿qué fecha era? El 13. ¿Ah? Si Pesaj es en la tarde del 14, según esto es, ¿qué día era 2 días antes? La tarde del El 12 12 de al abril. 14. Nos vamos ubicando. La Nos tarde. vamos ubicando. Porque Tarde. es que es así como podemos leer la escritura. Era el 12 de abril del año 27. Del año 27. En ese año, Mashiach fue el cordero de Pesach. Y dice aquí algo interesante. Y la fiesta de Hamatzó, allí dice, de los panes sin levadura. O sea que estas dos convocatorias van juntas. Pesach está conectado con Hamatzó, panes sin levadura. Y miren esto tan interesante y doloroso y triste y revelador. Porque dice, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarlo. ¿Qué piensan ustedes de la crítica realidad del sacerdocio levítico para ese momento? Imagínense que los sacerdotes levitas iban a estar demasiado ocupados entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Para ese momento la población de Jerusalén era aumentada porque venían de todos los lugares del norte a celebrar Pesach. ¿Y qué estarían haciendo ellos? Ellos estaban ya en el 14, dentro de la tarde del 14 y la tarde del 15, tenían una labor tremenda porque estaban sacrificando todos los corderos que el pueblo traía. Tenían que mirar que cumpliera las condiciones. Y qué triste que estos hombres, los sacerdotes y los escribas, ignorantes de quién estaba pisando esta tierra, Dios mismo, el cuerpo de Dios en la persona de Mashiach, estaban diciendo y planeando cómo prenderte por engaño y matar. ¿Cómo iban ellos a estar haciendo esta celebración con un corazón de homicidas y engañadores? Es evidente que para este momento ya los levitas no representaban el sacerdocio y que esos levitas o que esos sacerdotes ya no eran los oficiales. Por supuesto que algunos sabemos que para ese momento ya los romanos manipulaban y ponían el sacerdote que ellos querían. Caifás estaba en el lugar de la autoridad, pero no era la persona. Y por eso tenía un corazón perverso. Trasladémonos 2000 años atrás y miremos
las últimas horas de Mashiach para celebrar Pesach por nosotros. Y miren lo que dicen en su corazón hipócrita, no durante la fiesta, no porque fueran a deshonrar a Dios, sino para que no se haga alboroto del pueblo. Bueno, con esta introducción de Marcos, capítulo 14, vamos a ir bajando o aumentando los versículos y vamos a ir hasta el verso, vamos bajando allí, creo que un minutito. Yo estoy viendo es tu pantalla, yo necesito ver mis datos aquí, ya entiendo. Ya, sigue ahí, pues lo estás haciendo perfecto. Ok, vamos a bajar en el capítulo 14. Ahí ocurrieron una serie de detalles, pero vamos al verso 12. Y al llegar al verso 12, yo les pido que observen el título del párrafo. El título del párrafo. Esta herramienta que yo uso me permite hacer anotaciones, me permite hacer observaciones y aún allí dice algo, dice institución de la cena del Señor. Y yo les quiero pedir que noten algo en ese subtítulo. ¿Lo están notando ahí en la pantalla? Está tachado y lo he tachado yo. Porque de ninguna manera esa expresión es inspirada por Dios. Esa es una interpretación sesgada del traductor y por eso la tengo allí tachadita y con un interrogante, porque lo que el Señor estaba celebrando era Pesach. Y nunca, como van a darse cuenta, Él estableció ese día una cena del Señor. Ahora, vamos entrando aquí en materia. Dice aquí el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de Pesach, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos Pascua Pesach? Entonces, la pregunta que podemos hacer es, entonces los discípulos estaban muy enfocados en lo correcto, porque ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que celebremos Pesach? Para ellos era clara la fecha, para ellos era claro una palabra que está aquí, que está en un recuadrito allí en la pantalla, que es preparar para que comas Pesach. Los discípulos están preguntando, por supuesto, los discípulos eran hebreos, los discípulos eran judíos, los discípulos eran de las tribus de Israel y sabían por la fecha que era el tiempo de preparación de Pesach. El tiempo de preparación de Pesach. Y la frase correcta no es el primer día de la fiesta de los panes, sino el primer día con vista a los panes sin levadura, porque aquí hay un cuadro que es subrayado que dice preparar Pesach. Era el primer día de preparación de Pesach. ¿Sí? Era el tiempo en que ellos, de algo que hablé la semana pasada, tomaban acción hasta un punto en el horario del día siguiente, que era desaparecer la levadura de sus casas. Había como una fecha límite y una hora límite para salir de toda la levadura que estaba en su casa. Y esa hora límite era el mediodía del día 14. El mediodía del día 14. Vamos a ver cómo nos metemos retrospectivamente en el tiempo hace 2020 años, 24 años. Vamos a ver si lo logramos hacer. Yo quisiera que leyéramos 3 textos y los podemos buscar tanto aquí, a menos que Paul lo haga con la velocidad allá, pero si los tienen aquí y los leen,
o allá detrás de sus pantallas voy a pedir que busquemos tres textos. Marcos 15:42. La primera persona no que lo encuentre, sino que piense leerlo ya, Germán dijo Marcos 15:42. No espere encontrarlo, sino levante la mano y búsquelo para que no nos detengamos. El segundo texto es Lucas 23:54. Si alguien tiene su Biblia con usted, aquí o allá en sus casitas. Y el otro texto es Juan 19:14. Acabo de decir y estaba subrayado ahí en Marcos que era el día de preparación con vista a panes sin levadura, o sea, a hamatzot. ¿Qué dice Marcos 15:42, hermano? Todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día del descanso, al acercarse la noche. Vuelve a leer ese texto y me dices qué versión estás leyendo, Germán, por favor. Sí, sí, como todas las versiones tienen títulos. Sí, sí. Pues de hecho, esta mañana leyendo algo me di cuenta que hay un error desgarrafado aquí. ¿Qué dice allí? Pero usted me corrige, por favor, Sí. pastor. O corrige esta escritura mejor. Sí. Dice, todo esto sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso, al acercarse la noche. Ok. A ver, entendemos ese texto y por qué podemos tener. Me preguntó la versión, es la nueva traducción viviente. Ya entiendo, ya entiendo. A ver, yo les doy un poquito de contexto que es importante para los que están aquí nuevos o para los que se acercan nuevos. Es que cuando no entendemos el contexto cultural de las fiestas y no sabemos, escuchen esto que voy a decir, que las fiestas pueden caer cualquier día de semana, o lunes, o martes, o miércoles, o jueves. Ese día de la fiesta es denominado un Shabbat. Un Shabbat. En este caso, para el año 27, ese día, 14 de abril o 15 de abril, correspondió a un miércoles. El desconocedor de estas cosas asocia la palabra reposo, Shabbat, con viernes, pero es porque ignora que hay unos Shabbat que se llaman Shabbatot, en plural, que también denominan como Shabbat alto. Entonces, como el día 15, lo leímos la semana pasada, es el día de la fiesta, ese día es Shabbat. Ese Shabbat cayó en ese caso un día miércoles, o sea que esa semana hubo dos Shabbat, el de la fiesta de Pesach y el del sábado. Entonces, al desconocer el traductor esta realidad, él asocia Shabbat con sábado, pero ignora que el miércoles por ser Pesach es Shabbat. Pero el texto, el texto nos ayuda con una palabra. Era el día de preparación, o sea que ni siquiera había llegado a Pesach. Quiere decir que lo que estamos haciendo aquí de prepararnos, ellos también lo hacían. Muy bien, entonces era el día de preparación. Vamos a buscar otro texto, pero creo que tienes ahí una pregunta. Sí, puedo interrumpir una prédica. Sí, si quieres, al final interactuamos para poder seguir el orden de la enseñanza. Otra persona que tenga Lucas 23:54, la pueden poner en la pantalla o la podemos leer en las Biblias. Lucas 23:54. Toma nota de esa inquietud y al final, depende del tiempo, la interactuamos para poder terminar el ir con el libro. Toma nota, al final, ¿quién tiene Lucas 23:54? ¿Nadie? Yo la tengo aquí. O me toca. Dice aquí, era el día de preparación y se acercaba el sábado. Está en la traducción al castellano. Se acercaba el Shabbat, pero el Shabbat de la fiesta. Cuando la semana, no esta ni la otra, será Pesach, será el día exacto miércoles, ese será un Shabbat. Y al no entender esto, el traductor dice, se acercaba el sábado.
de alguna manera le está diciendo el sábado como el séptimo día del calendario occidental, pero lo que él debió colocar allí es, se acercaba el Shabbat. Y es interesante que al llegar a esto, eso como que nos cuestiona, como que se nos mueve toda una estructura, pero es que no podemos entender la escritura sin el contexto del lenguaje número uno y el contexto cultural de lo que así pasaba. Muchas personas, incluyéndome a mí, por muchos años ignorábamos que el día de la fiesta Shabbat. Entonces, claro, era el día de la preparación y se acercaba el Shabbat de la fiesta, no el Shabbat semanal. El traductor ha debido colocar una nota para aclarar que era el Shabbat de la fiesta, no el sábado. O sea que esa semana, miércoles fue Shabbat. Y es como contradictorio. Ahora miren este otro texto, Juan 19:14. Lo tengo aquí porque no veo que alguien más haya podido tomar versos, a menos allá en el otro lado dice, era la preparación de Pesach, y aquí hay algo interesante. Este ya es al otro día, como la hora sexta, y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿De quién está hablando? Está hablando de Poncio Pilatos. Vamos a contar unas horas que Machías vivió desde la noche del 14 hasta las 3 de la tarde del 15 cuando murió. Vamos a hacer un recorrido desde la que cae la tarde del Shabbat, perdón, del día anterior del Shabbat, que es preparación, hasta el día siguiente que todavía es preparación, porque el Shabbat va a entrar a la caída de la tarde. Entonces, aquí estamos diciendo algo de contexto muy necesario. Era el día de la preparación, no era Pesaj. Y Mashiach no estuvo en la cena porque ya estaba muerto. No podía estar en la cena. Entonces, había una preparación. Era como un ensayo. Mashiach hizo un tema parecido con los elementos, pero no era Pesaj propiamente dicho, porque él, el día de Pesaj, a la hora, estaba muerto. Vamos a ver a qué hora. Muy bien. Entonces, los discípulos, en primer lugar, están preguntando, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pesaj? Bueno, ahí hay una instrucción, los envió, les dijo que una persona que preguntara y que había un aposento preparado. Pero vamos al verso 17 ahí en la pantalla o en nuestras Biblias. Dice, cuando llegó la noche, a ver, vamos ubicándonos en la fecha, 14 de Abib. No confundamos Abib con Abib. Abib puede caer en marzo, puede caer en abril, por aquello del calendario lunar. La semana pasada explicamos un poquito de eso. Cuando llegó la noche, quiere decir, para los que ya conocemos el entendimiento de esto, que si el día empieza a la caída del sol, y el sol aproximadamente cae entre las 6, 6:30, 7, según la estación, cuando dice aquí, cuando llegó la noche, serían las 8, serían las 9, porque ya el día había caído y había empezado el día 14. ¿Me siguen hasta ahí? No es fácil conectarnos saliendo de un calendario para entrar a otro. Cuando llegó la noche, vino él con los 12 y dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Yeshua dijo, de cierto digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, seré yo, y el otro seré yo, y el 20 dice algo muy importante que nos pone en un elemento del ceder de Pesaj. Vamos a entender aquí, voy a hacer un paréntesis aquí. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Muy bien. Aquí tenemos ya un primer elemento del ceder de Pesaj. La semana pasada hablamos de los matzot. Aquí hay una bolsita que tiene un nombre
que está en hebreo, pero que es de origen griego, que es apicomen, que es parte del ceder de Pesach, que contiene los matzot. Aquí está. Aquí lo estoy mostrando también para los que están allá atrás. Estos son 3 panes sin levadura, ya los definimos, ¿no? Y en esta bolsita estaban 3 pancitos. Voy a hacer un paréntesis de contexto. La semana pasada aprendimos que, según Éxodo 12, cuáles son los elementos en Éxodo 12:8 que el Señor ordenó que debe tener el ceder de Pesach. Básicamente, Éxodo 12:8 habla de 3 elementos. Déjenme explicar esto porque es maravilloso. Éxodo 12:8 habla de 3 elementos: un cordero o un cabrito, los matzot, los panes sin levadura, y hierbas amargas. Ese fue el primer ser de Pesach en el desierto antes de salir de Egipto. Y saben una cosa, allí aparece históricamente el primer sándwich de la historia. Porque los sándwiches no son ni McDonald's, ni Burger King, ni Dunkin' Donuts. Los sándwiches nacieron allí. El ser incluía los matzot, el cordero y la hierba amarga. O sea que asaron el cordero, lo pusieron aquí, se lo comieron. ¿Quién inventó los sándwiches? La tribu de Leví en el desierto. Muy bien. Este fue el primer elemento de un ceder de Pesach: hierbas amargas, los matzot y el cordero. Pero ese ceder, y ceder para los que están por primera vez significa orden, él fue evolucionando históricamente hasta 2 siglos antes de Mashiach. Y les voy a contar un poquitico para que entendamos esa frase que dice: el que moja conmigo el pan en el plato. Vamos a ver. Entonces, digo, en Éxodo 12:18, los 3 elementos que no pueden faltar son cordero, panes y hierbas amargas. Pero en el siglo segundo, antes de Mashiach, antes de Cristo, antes de la era común, se agregaron, y vamos a ver que Mashiach lo respetó, lo que agregaron. Agregaron 4 copas de vino, que no era propiamente jugo de uvas, ¿sí? Lo cual indica que desde el siglo segundo, antes de Mashiach, ya había vino en la cena. Y ese vino se incluye en el ceder que vamos a hacer en unos días, y son 4 copas. Al pie de esas 4 copas gira todo nuestro ceder de Pesach. La primera copa se llama de la santificación, porque el Señor los separó de Egipto, por eso los santificó, los distinguió, los sacó. La segunda copa se llama del juicio, porque Él dijo que ejecutaría sus juicios grandes y terribles. Y ahí vamos a recordar en el ceder de Pesach los piojos, las moscas, todo eso lo vamos a recordar y hace parte de la pedagogía de el ceder. Pero es que hay una copa que se llama el juicio. Y hay una tercera copa, que es la copa de la redención. ¿Por qué? Porque Él nos redimió con brazo extendido de mano de los egipcios. Y la última copa se llama de la alabanza. Santificación, juicio, redención y alabanza. Aquí todos los que están, creo que pasaron por la alegría de casarse. Todos los que están aquí se casaron un día. No, no todos. Nos falta Dani. Dani, mira, cuando te vayas a casar, tenemos que hacer tremendo ensayo para que cuando sea el momento con toda la familia y la gente, esto nos salga perfecto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que todo esto nosotros lo estamos preparando
Y entonces dicen, aquí está el novio, aquí está la novia, aquí está el ministro, aquí están ¿cómo se llaman? Llaman los testigos y llaman el best man y todo esto. Es una mezcla de cultura, pero nosotros estamos aprendiendo a hacerlo ahora desde la perspectiva del pacto matrimonial de la escritura. ¿Pero por qué? Porque esto todo se ensaya. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo aquí en la preparación es como captando cómo va a fluir nuestro ceder en la noche del 23 de abril, que va a ser aquí, en esta casa. ¿Vale? Como tenemos un tamaño más o menos moderado, podríamos hacerlo aquí. Muy bien. Entonces, número 1, el cordero, los mazos, las hierbas amargas, pero para el siglo segundo antes de Cristo, Gilel añadió las 4 copas. Pero después del segundo siglo, añadieron los siguientes elementos. Todos están en la cena de que celebró Mashiach. Hay un elemento que se llama carpaz, que son los vegetales que recordaban la fertilidad de la tierra de Israel. Entonces le añadieron verduras. Le añadieron algo que hace relación a esto y que se llama charosé, que es una mezcla de manzanas normalmente con vino, almendras, y esto toma un color como el barro de Egipto. Como el barro de Egipto. Ellos con eso querían recordar la pedagogía del barro que molían en Egipto, pero ahora se lo comían como un dulce. Y luego añadieron agua con sal para acordarse las lágrimas por la esclavitud. Añadieron el encendido de 2 velas. ¿Sí? Esas son tradiciones, no están en la escritura, sino que las vamos a ver, algunas de esas tradiciones, cuando Mashiach celebró su ensayo, porque él no estuvo. Entonces toda esta explicación para poder decir, el que moja conmigo el pan. Con esto vamos a hacer, tomaremos de ese postre que es el carosel, ese rico mezclado de manzana, almendras, ¿qué más? Básicamente, y lo mezclaremos aquí. Cuando dice el texto, volvemos al texto, el que moja conmigo el pan en el plato, se refiere a que hay un momento en que se mezcla el matzot con el charosel. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién mojó con él el pan en el plato? ¿Quién fue? Judas. Entonces miren que Mashiach, estos elementos surgieron luego. Mashiach, cuando llegó la hora de morir por nosotros, él pasó por el ceder y lo honró, lo respetó, porque era un asunto que él se sujetó a él. Entonces dice, cuando llegó la noche, mientras comían, dijo, el que moja conmigo en el plato. Y luego dice, el verso 22, porque quiero es que veamos los elementos, no voy a ir verso tras verso. Mientras comían, Jesús, Yeshua, tomó pan, aquí está el pan, tomó un pan como este, lo partió y lo bendijo y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. A ver, les hago una explicación maravillosa por qué se usan 3 matzot. Están guardados en una bolsita como esta. ¿Qué significaba para el momento en la muerte de Mashiach estos 3 matzot? Y aquí hay una revelación mesiánica bellísima. El matzot superior es Abraham. El matzot del medio, que es sumamente importante, es Isaac. Y el matzot de abajo es Jacob. Ahora, miren esto. Abraham, símbolo del padre, fue a sacrificar a Isaac. Y lo sabemos, ¿no? ¿Y qué dijo Abraham? Abraham se sometió a esa figura y cuando fue a sacrificar a Isaac, ya sabemos que el padre le dijo, no necesito que lo hagas. Pero Mashiach en el Evangelio dice, Abraham vio mi día y se gozó. Con esa figura
del Padre que sacrifica al Hijo, el segundo pan es un símbolo de Mashiach. Entonces, cuando llegó ese momento del ceder, hasta ese momento comían ese segundo pan en memoria de quién? Isaac. De Isaac. Pero esa noche él dijo, comer esto ahora en memoria de mí. Porque Isaac solamente fue una sombra, una figura, y Mashiach, entonces miren cómo siguió el ser, cómo lo honró. Todos estos elementos ya estaban para ese tiempo. Entonces dice aquí, mientras comían, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y luego también dice, tomando la copa. ¿Cuál copa tomó Mashiach? Si habían 4 copas, las recordamos, la primera es la de la santificación, ¿sí? La segunda es la del juicio, la tercera es la de la redención y la cuarta es la de la alabanza. ¿Cuál copa piensan ustedes que fue la que levantó Mashiach? Santificación. La santificación. No, la otra. Juicio. ¿Cuál y por qué? La redención. Claro, porque Él es el Redentor. Entonces dice aquí que tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos ellos. Y dice aquí, Él les dijo, esto es mi sangre. Siempre había sangre. Pero Él está diciendo por ese momento que esa sangre, que ese vino de la tercera copa, por primera vez, Él está anunciando que esto es un símbolo de Él y por eso Él está diciendo, esto es mi sangre. Miren lo involucrado en todo el ser de Pesaj. Él lo vivió tan gráfico como que fue el cordero que murió. Muy bien. Entonces les dice, esto es mi sangre, y aquí dice del nuevo pacto. Aquí usó una palabra preciosa que se llama Brit Hadashah. Brit es pacto, Hadash es nuevo, Brit Hadashah. Esto tiene una conexión maravillosa con el rey Salomón. El rey Salomón, en ese libro que llaman Eclesiastés, que su sentido es cogele, que significa congregador, dice que él está diciendo qué es lo nuevo debajo del sol. Debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Qué es lo que será? Lo que ya fue. ¿Qué es lo que hay debajo del sol? Todos somos Hebel, como Abel. Es Hebel porque Abel murió después de que Adán pecó, su primer siguiente hijo murió. Y de ahí en adelante todos somos Hebel. Debajo del sol nada es nuevo, nada es perecedero. La gente nace y se muere. Pero él dijo, no hay nada nuevo, hadash, debajo del sol. Pero arriba del sol sí hay algo nuevo, imperecedero. Se llama Mashiach, porque él vino del cielo. Y ese día él inaugura el Brit Hadashah, porque en el sacrificio de su propio cuerpo, él se está dando por nosotros y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿No les parece maravilloso? ¿A qué horas estamos aquí? Todavía estamos. Si el día hebreo empieza a las 6 de la tarde, esta cena está transcurriendo entre las 8 y las 12, 1 de la mañana. Y está usando elementos del ceder. Entonces, dice, de cierto digo, estoy en el verso 25, que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos al verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, porque, ¿cómo se llamaba la última copa? Aleluya. La copa de la alabanza. Y se canta
una serie de salmos, entre ellos el Salmo 136. Entonces miren que Mashiach en esa preparación tomó los elementos, no estaba celebrando Pesach, porque Pesach sería el día siguiente. Este era el día de la preparación. Entonces, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Y yo quiero que visualicemos esto. Día 14 de abril, cae la tarde, llega la noche, Mashiach, como parte de la preparación, está con sus discípulos, hace esto, todos los elementos prácticamente del ceder, y entonces dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro, y bueno, toda una serie de detalles muy preciosos, quiero ponerlos en el tiempo. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, comenzó a entristecerse, comenzó a angustiarse, y aquí hizo unas expresiones tan profundas que las estudiamos en algún tiempo muy profundamente cuando estudiamos el Evangelio de Marcos hace unos cuantos meses. Pero yo quiero seguir bajando aquí, porque estando en esa condición, él fue aprendido y todavía era la madrugada del 14. ¿Por qué era la madrugada del 14? Porque recordemos siempre que la tarde da comienzo al nuevo día hebreo. Entonces, hoy estamos terminando Shabbat. ¿Cuándo empezamos Shabbat? Ayer en la noche. Porque fue la tarde y la mañana un día. Así empieza el día hebreo. Entonces, si al caer la tarde empezó el día 14, y como entre 8 y 12, 1 de la mañana, un ser de Pesach toma su tiempo, entonces vamos a ubicarlo que a las 2 de la mañana salió con los discípulos al monte de los olivos, y entonces allí comenzaron a ocurrir una serie de cosas. Verso 43, estoy en capítulo 14. Yo quiero que esta noche veamos a la persona central de Pesach, porque Pesach no es el ritual de los hebreos. Pesach es una expresión de Mashiach, y lo que vamos a celebrar es a Mashiach. Los hermanos de Judá se quedan cortos porque no conocen a Mashiach. Por esa razón sencilla, pero Mashiach es el centro de esta celebración. Entonces dice la escritura en el verso 43, hablando a él, aún vino Judas, que era uno de los 12, con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a este prenderle. Bueno, todos sabemos esa historia, ¿cierto? Pero yo quiero que la pongamos en el tiempo. Trajeron pues, versículo 53, esto es la madrugada del 14 hacia el 15, pero todavía estamos en 14. Trajeron pues a Jesús, a Yeshua, el sumo sacerdote, se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas. Pedro le siguió de lejos. Aquí viene toda esta historia de Pedro con la sierva, la negación, todo esto. Pedro niega a Jesús, a Mashiach. Estoy bajando. Llegamos al capítulo 15, verso 1. A ver cómo estamos captando la idea, si logro comunicarme bien. Empezamos en la tarde del 14. En términos de calendario bíblico, cuando llegó la mañana, ¿qué día era? ¿Qué fecha? 14. 14. Seguía así. Claro para todos. Puede que sí, puede que no. 14 empieza la noche. Puede que sí, puede que no. Lo explicamos. Hilda, anoche hablábamos de eso en tu casita. Anoche leímos Génesis, la creación, y aprendíamos. Y fue la tarde y la mañana del primer día,
y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Entonces, si al caer la tarde es el día nuevo, pero es de noche, pero ya es el nuevo día. ¿Me siguen? Sí. Entonces, cuando llegó la mañana, era todavía 14. sol. ¿Me siguen? Muy bien. Imagínense que él había pasado todo el ceder de Pesa, ese ensayo, había salido al monte, había tenido un tiempo de oración, había tenido un tiempo poderoso donde él estaba confrontándose con su propia palabra, ¿sí? Que es Abba. Después, y en otro contexto, repasamos esto, y en todo eso llega Judas y lo entrega, y empieza el primer lugar a donde lo llevan es a la casa del sumo sacerdote Caifás. Pero cuando llega la mañana del 14, dice aquí, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, ¿se acuerdan del 14:1 que querían saber cómo prenderle, que el pueblo no se fuera a alzar? Y dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, digo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada respondes. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Yehoshua ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, todavía no ha llegado, la fiesta todavía no ha llegado. El 14 es la preparación. Cuando llegaba el día de la fiesta, le soltaban un preso. Bueno, todos saben la historia de ¿a quién soltaron? Barrabás. ¿Lo llaman como? Barrabás. En castellano, Barrabás. Vamos a dejarlo ahí para no entrar en muchos tecnicismos hebreos. Muy bien. Entonces, todo esto está ocurriendo, era pasado toda la noche en vela, ya comienza todo este trabajo con los sacerdotes, ahora está con la autoridad romana, Pilato y todo este pueblo gritando, crucifícale, los soldados le llevan dentro del atrio, al pretorio, y le visten de púrpura, le ponen la corona tejida de espinas, y comienzan a saludarle, salve rey de los judíos. Y sigue todo esto y dice aquí, vamos al verso, estamos en el día todavía 14 por la mañana, vamos al verso 25. Y tenemos que mezclar dos aspectos culturales respecto de horario, porque Roma tenía gobernado a Judea. Israel. Y Roma contaba y cuenta las horas diferentes. Y a menos que nosotros entendamos todo esto, nos extraviamos en la narración. Cuando llegó la hora tercera, los romanos cuentan la hora primera, a las 6 de la mañana, la segunda y la tercera, entonces son las 9 de la mañana. ¿Me siguen? Estamos cruzando dos calendarios. Estamos cruzando dos Cada 3 calendarios. horas. Partimos de un contexto del pueblo hebreo con un horario que empieza a la caída de la tarde. Pero ahora haga de cuenta que somos todos los que estamos aquí latinos, pero vivimos en la cultura americana. Y tenemos situaciones donde mezclamos las costumbres y modos de vida con la cultura americana. Entonces dice, cuando llegó la hora tercera, cuando le crucificaron, día 14, 9 de la mañana, Jesús está en el mar. Nos ubicamos. Este fue el Pesaj que él vivió. Y bueno, todos conocemos ese título escrito en 3 idiomas ahí, ¿cierto? Rey de los judíos. Todos conocemos que crucificaron a los ladrones, etcétera, etcétera. Pero el verso 33 dice, cuando vino la hora sexta, 12. las 6 de la mañana,
las 7, las 8, las 9, las 10, 12. las 11, las 12. Tomen nota, era el tiempo límite para quemar toda la levadura de la casa. Quiere decir que cuando estaban quemando toda esa levadura, Mashiach, dice la escritura, a la hora sexta, 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Las 3 de la La tarde. hora novena son las 3 de la tarde. ¿Sí? A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Bueno, ahí está una traducción. No me estoy enfocando en los detalles. Vamos al capítulo, estoy en el mismo, estoy en el 15 ya. Marcos 15. Miren esto para que no nos confundamos. Y aquí es la confusión de todos aquellos que ignoran los temas idiomáticos y los temas culturales del pueblo del libro que es Israel, el Israel histórico, no que es exclusivamente el pueblo del Señor, porque el Señor le dijo a Abraham que él sería padre de multitud de gentiles. Pero aquí tenemos que entender el contexto de la cultura del libro. Entonces, en el verso 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, todo. Estamos en la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Sí. Que para ese tema, si está llegando la Miércoles. noche, es ya entrando casi al 15. Sí, Daniel, pero háblame un poquitín duro porque tengo dificultad auditiva. Si es llegando en la noche, ¿es llegando a las 12 o llegando a las 6? Las 6. Las 6, la entrada ya casi el siguiente día. Y aquí vamos a entender que había premura para crucificarlo, porque según Levítico habla de que los sacerdotes no podían contaminarse con muerto y los hebreos no podían contaminarse con muerto, y él estaba en términos lógicos humanos muerto. Entonces, en términos lógicos de la lógica humana, porque él es Mashiach, él dijo, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. El cuerpo biológico que lució aquí como biológico es el cuerpo del Adán que vino del cielo, no del Adán de la tierra. Son temas que hay que entenderlos desde la perspectiva de la escritura. Entonces, cuando llegó la noche, miren la explicación que da en este caso Marcos, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. En ese año cayó miércoles. Ese Shabbat, hoy tenemos las herramientas a partir de varios criterios, sobre todo de un criterio que es el calendario fijo de Hillel, que está calculado desde muchos años atrás, y hoy uno puede devolverse retrospectivamente para saber qué fecha cayó aproximadamente, cayó en el año 27. Habría que entrar a otra serie de detalles de cuándo efectivamente nació, más temas que no nos da el tiempo aquí, pero nació en tiempos de qué rey, Herodes. Herodes. ¿No? Y sabemos cuándo murió Herodes. Entonces, tenemos que ubicar el nacimiento de Mashiach cercano a la muerte de Herodes, porque él ordenó matar a los niños menores de 2 años. O sea, tenemos ciertos elementos y pistas que el Evangelio nos da. Pero aquí está diciendo, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Aquí hay que hacer una mención. Estamos acostumbrados a entender que Shabbat es sábado. En parte es correcto. Shabbat, como el día de cesación semanal, es sábado. Pero al no tener el contexto cultural de las 8 fiestas, no sabemos que cuando la fiesta cae, es Shabbat. Solo que los traductores han colocado reposo. Sí.
pero no siempre reposo el Shabbat, porque Shabbat es cesar, cesación, ¿sí? Entonces, no siempre ese Shabbat es el del semanal del sábado, sino el de la fiesta. Y aquí está diciendo, cuando llegó la noche, ya Mashiach estaba muerto. Todavía no habíamos entrado, estábamos entrando al 15 porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. José de Arimatea, miembro noble del concilio, perdón aquí, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato, pidió el cuerpo de Machía. Pilato se sorprendió que hubiese muerto, y bueno, todavía estábamos en el día de la preparación, pero aquí hay que mencionar algo muy importante, muy importante. En la cultura de nosotros, de Occidente, como las personas conectan la muerte de Yeshua con el viernes, entonces las cuentas matemáticas no cuadran, porque él dijo que tendría que permanecer la señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? 3 días y 3 3 noches noches. en el gran pez. O sea, el Mesías tenía que estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. La pregunta, si ignorando todo esto, él muere en un viernes, a ver las matemáticas, y dice, antes de que entrara el Shabbat, vamos a situarnos en la cultura tradicional. Si él muere en un viernes antes de la noche, como lo notó Dan, vamos a ponerlo 6 de la tarde, vamos a ponerlo ahí, antes de que entrara el Shabbat semanal. Entonces hagamos cuenta, viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde, hay un día. Ujú. Y entonces a domingo 2. 6 de la tarde, hay 2 días. Entonces no nos da la matemática. Y el texto dice que las mujeres fueron al terminar el Shabbat semanal, el tipo el Shabbat semanal, con especias a la tumba, y ya él no estaba. La única explicación es el no entendimiento de la nomenclatura de los días bíblicos y de las fiestas hebreas, o bíblicas mejor. Entonces, cuando llega la noche, ¿cierto? Es la noche del miércoles. Incluso acá sí cuentas miércoles antes de la noche, a jueves Un día. 24 horas, a viernes 48 horas, a sábado en Shabbat 3 días y 3 noches completas. Lo que pasa es que vamos a ver acá, más adelante, en capítulo 16. Miren qué lindo. Estas fueron las últimas horas de mi Mesías para morir por mí, por ti y por nosotros. Capítulo 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, que ya es el día de reposo semanal, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, compraron especias aromáticas para ungirle, y escuchen aquí este término, que nos da la pista, y muy de mañana el primer día de la semana. O sea, había pasado el Shabbat semanal, ahora va a terminar el Shabbat semanal y entra el domingo. O sea, acaba ahora en unos minutos, va a caer el Shabbat. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Lo que quiere decir que pasado el día de reposo ella no se mueve. ¿Por qué? Porque el Shabbat. Y porque la legislación de la Torá oral de los fariseos expresaba que no se podía caminar más de determinado tiempo, y mucho menos hacer esta clase de trabajos que era comprar especias y llevarlas. No se podía. Entonces, entendamos, ellas esperaron el Shabbat semanal para ir a la tumba. Y entonces dice
fueron a comprar especias aromáticas y pues encontraron que él ya estaba resucitado. Espero que esta maravillosa panorámica cronológica nos permita ubicarnos en varias cosas. Ubicamos el tiempo, el Shabbat semanal, distinto del Shabbat de la fiesta. Ubicamos el tema de la preparación de la fiesta y entendemos mucho mejor esas últimas, ni siquiera 24 horas. Vamos a poner de las 6 de la tarde del 14 a las 3 de la tarde del 14, no me entiendan, parece que pueden no hay 20 horas. Esas fueron las últimas 20 horas de tu Salvador y de mi Salvador. El Corbán perfecto que portó el pecado del mundo. Yo estoy muy seguro que hay muchas inquietudes aquí y allá también. Así que vamos a tener un tiempo para habilitar los micrófonos y podemos hacer preguntas. Ahora sí, si tenemos el tiempo de que no nos quede en lo posible nada en duda, hermano. Y si hay algún hermano al otro lado que quiera hacer preguntas, que quiera aclaración y está en mí en lo poderlo hacer, lo voy a hacer. La inquietud que tenía era, ahorita era que sé que el Shabbat no solamente es el sábado, sino que hay Shabbat, fiestas especiales, ¿sí? Los de las fiestas. Como las que vamos a celebrar de esta semana que viene a la siguiente. El 23. Pero también hay la posibilidad de que los dos Shabbat coincidan y sean uno solo. De que caiga un sábado, el Shabbat de Pesach. Sí, claro. La evidencia, número uno, la evidencia que se puede tomar a partir de ese calendario fijo nos ubicaría además con el dato de la época de Herodes. En el año 27, entre el año 27 y el año 30 y algo, y haciendo esa regresión, el Shabbat de esa época del año 27 cayó un miércoles. Entonces, para este caso, no. Yo no sé si el año pasado celebramos Pesach o una fiesta casi en Shabbat, pero no Pesach. Sí, hace como 2 años creo que fue. Sí, hace unos años sí cayó Pesach en un Shabbat. Pero eso fue un super Shabbat. Es una super coincidencia y fue una coincidencia, pero para esta época, para este tema histórico del Mashiach, no. Y además viene el otro tema para que tiene que coincidir la palabra. Acordémonos de la armonía teológica. Tenía que estar 3 noches. Entonces, si hubiera coincidido el Pesach de la fiesta con el sábado, entonces no había estado ni una noche en la tumba. Y la señal del profeta es que tenía que pasar 3 noches y 3 días en la tumba. ¿Te aclara? Sí. O sea, la anotación es importante y es útil. Sí, efectivamente, algunas fiestas nos pueden haber coincidido. Habrá que mirar en los últimos 8 años que yo lo he participado. Creo que sí coincidió una. Pero lo que tenemos es que ubicarnos en el contexto de la cronología de esa época. Sí, cuando de pronto usted dice aproximadamente en el año 27, ese aproximadamente puede ser 3 años antes, ese mismo año o 3 años después. Entonces, ahí es donde uno dice, pudiera haberse movido. Pero, pues, digamos que tiene uno que fijar una fecha, porque no se puede quedar uno en el 27, en el 25, en el 29. Eso lo entiendo porque, pues, había una dualidad ahí de fechas. Lo clave aquí, Germán y todos, son los 3 días en la tumba. Sí, eso claro, sí. Sí. Y esa es la gran dificultad que tienen muchos hermanos,
porque no conocen el tema en contexto de las fiestas, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Por allá, por el chat, Iván Darío está levantando su manito. Seguramente nos va a hacer un aporte. Pongámosle activo el Todos micrófono. están activos, todos están habilitados. Ahora, Iván, para perdón un segundo. Asegúrate porque lo escuchamos. Ahí se estaba escuchando. que ¿Sigue para- hablando, Ivancho? sí, que para determinar el año 27 o el 30, que sería la otra opción, tomamos como base el gobierno de Poncio Pilato, que fue entre los años 26 y 36. Entonces, uno toma esos años, del 26 al 36, investiga cuál de esos años la Pascua cayó un miércoles. Y así determinamos que la más probable es el 27. Podría ser también el 30, que son los únicos 2 años en los que pasa eso, pero el 30 ya daría una edad muy, muy alta para el Mesías. Entonces la más probable, porque tenemos que recordar que no nació en el año 0, nació entre el -6 y el -4. O sea, del 4 al 6 de la era antes de él, pues. Antes de la era común, pues. Entonces ya el 30 daría 30 más 6 sería como 36 años, sería muy, muy mayor, porque creo que en algún lado dice que el ministerio comenzó como en el año, cuando tenía como 30 años, ¿cierto? Creo que hay un pasaje donde menciona que es como que su ministerio comenzó cuando tenía como 30 años. Entonces la fecha más probable es el año 27 y se toma como base el gobierno de Poncio Pilato, que lo sabemos por historia, que fue entre el año 26 y el 36. Y sabemos que su ministerio terrenal, público mejor, duró 3 años. ¿Sí? Entonces, hay datos que nos aporta el Evangelio que nos ayudan a ubicar el tema. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Estos son elementos muy, muy necesarios para que sepamos a ciencia cierta qué es exactamente el tiempo maravilloso que estamos preparando. Y para que al leer la escritura, por la ayuda del Ruach, leyendo desde la perspectiva de estos detalles que usamos, tengamos el entendimiento pleno de qué es lo que vamos a hacer. Germán vuelve y levanta la mano. Si hay alguien allá también del otro lado y quiere levantar la mano, puede hacer. Sí, Germán. Pastor, usted me pudiera volver a leer la porción en la Biblia que tiene allí, que luego le pido el nombre de la versión, por favor, para Textual. que le interesa, donde estaba con nuestro apóstol y él dijo, quiero saber esa frase, cómo le dijo a él, coman esto y hagan memoria de mí, como yo siempre la he leído. Hagan esto en memoria mía. Ok. O sea, lo está dando una instrucción para el futuro. Es como yo la entiendo. Ok. Sí. Ok. ¿Cómo porque la leyó usted en la versión, pastor? Excelente la pregunta, muy buena. Y al comienzo de aquí más arriba, Polito sigue subiendo, sigue. Aquí, miren, tenemos muchos textos de referencia. Denme un segundito, porque estoy moviendo la pantalla que no es. Yo había pedido que leyera un 17. subtítulo que yo taché. Sí, No es que yo no tenga la autoridad de tachar, yo lo noto, ¿no? la institución Aquí de la dice cena. institución de la cena del Señor. La respuesta para Germán y para todas las personas. Todos los textos son los mismos. Mateo 26, 17 al 29, Lucas 22, 7 al 23, Juan 13, 21 al 30
y Primera de Corintios 11, 23 al 26. Vamos a hacer esto. Tenemos que responder esta pregunta respetando la armonía teológica. En Éxodo 12, que lo estudiamos la semana pasada, aprendimos una instrucción que dice: celebraréis por Vuestras generaciones. vuestras generaciones, y luego usa una palabra que todos tenemos en castellano que dice estatuto perpetuo por vuestra generación. Ok, entonces, la Torá la dio Mashiach a través de Moshe. ¿Sí? Entonces, lo que él instruyó es que celebremos Pesach hasta el Olam, hasta el tiempo escondido que solo él sabe. O sea, nosotros no podemos dejar de celebrar Pesach. Ahora, el momento de Mashiach es en la cena de Pesach. Y él está comiendo en la cena de Pesach. Y él está diciendo: haced esto. La preparación. Que yo estoy haciendo en memoria de mí. O sea, él nos está diciendo una revelación que hasta ese momento, a partir de ese momento, nosotros sabemos y entendemos que cuando estamos celebrando Pesach es en memoria de él. Ahora, todos estos elementos que hemos mencionado aquí incluyen pan, ya no hay cordero porque no lo necesitamos. Aun cuando si alguien quiere comer cordero, lo puede comer, pero que entienda que no es un símbolo del Mashiach, y el basamar. Luego le agregaron las 4 copas, el carpaz, el agua, el charocet, todo eso. Entonces, históricamente, estos elementos son los elementos de Pesach. Y él está en una cena de Pesach y está diciendo: hagan esto en memoria de mí. Y luego el apóstol Shaul o Pablo está diciendo en 1 Corintios 11, 23 al 26, dice: porque yo recibí lo mismo que ustedes han recibido, que el Señor Jesús, dice muy claro, la noche que fue entregada, tomó mazo. ¿Y por qué menciona el vino? Porque ya era parte del ceder, y entonces lo dio a sus discípulos: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, bebed, tercera copa que por vosotros es derramada. Y cuando dijo: haced esto en memoria de mí, número 1, la cena del Señor solo incluye una porción de pan y una porción de vino. Número 1. Número 2. En ningún lugar de la escritura, aparte de estos subtítulos, yo he escuchado o he leído que el Señor dijo: a partir de hoy no hagan Pesach, celebren la cena del Señor. En ningún lugar, y la autoridad de la escritura no nos da para decirlo. ¿Sí? Entonces, primero, es un mandato de hacerlo por siempre. Muy buena pregunta. Pero en ningún lugar Mashiach vino a decir: todo esto que ustedes han hecho ya no existe, ahora yo vengo a establecer, porque es que él es el mismo que dio la Torá. Entonces, si él contradice su propia Torá, entonces ya no es profeta, ya no califica para ser jurídicamente nuestro redentor, porque no podría violar su propia Torá. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna evidencia escritural que se haya instituido una cena del Señor. No hay. Lo que sí sabemos es la historia que llaman la Eucaristía, porque esto lo trajo Roma. Y lamentablemente los traductores pretendieron respetar la armonía teológica y el contexto histórico. Lo que estaba Mashiach celebrando fue Pesach, no una Santa Cena. No sé si te respondo, si te queda satisfecha la pregunta. Yo no hablo en referencia al título porque sé que no es, o sea, como históricamente se le ha llamado la Santa Cena. No hago referencia a eso. Más bien puntualmente es que sé que en memoria de él, digo: hagan esto. Y yo sé que el cuerpo de está representado en el pan y la sangre del vino. Es un ofrecimiento, si
solamente yo lo puedo hacer en Pesach o en un día en particular, en un Shabbat. Yo diga, voy a hacer un ofrecimiento, una última cena, o una presentación de pan y el vino para recordar el cuerpo y la sangre. Bueno, fíjate que de esa manera existen muchas tradiciones. Algunas tradiciones son buenas. Pero no estoy quitando fuerza ni más faltaba con eso al PESA, que sí es mandatorio. Sí, Ese sí es mandatorio. sí. Sí. Entonces, la pregunta mía es, yo sé, porque sé que también no es mandatorio, y yo con un inicio de un Shabbat digo, voy a hacer el ofrecimiento, no la última cena, ni voy a celebrar ninguna cena, no. Voy a hacer el ofrecimiento del pan y el vino haciendo memoria de su cuerpo molido en la cruz, sangre derramada. No siendo mandatorio, siendo como un deseo de mi corazón. un deseo del corazón, una recordación. Esa pregunta es muy bonita. Mira, hay elementos, por ejemplo, el Shabbat, que no aparecen en ningún lugar de la Escritura. En ningún lugar de la Escritura me dice que yo para entrar al Shabbat parto pan y pongo vino y prendo unas velas. No hay ningún lugar de la Escritura que me diga que yo haga eso. Pero las personas lo hacen. Y es hermoso y no contradice la Escritura. No la contradice. Pero viene lo importante de esto. ¿Quién tiene la autoridad para volver eso un dogma o una costumbre oficial? Allí sin ninguno. Porque el único que tiene autoridad aquí es el Señor por su palabra. Entonces, eso que tú estás diciendo es muy loable. Fíjate que la cena de Pesaj incluye 2 panes trenzados. Hablan cantidad de ideas sobre los 2 panes, pero ¿cuál de esas está sustentada por la Escritura? Ninguna. Luego ponen a las mujeres a hacer una serie de oraciones, internar y abrir sus ojos. ¿Qué de eso está sustentado por la Escritura? Ninguno. Entonces, que 2 velas, ¿qué significa una vela? La Escritura nos dice. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? No tiene nada, pero ninguna congregación saludable haría bien en decir, con la autoridad que tenemos en esta congregación, es así como lo hacemos, porque entonces ya estamos imponiendo un dogma que respeta la Escritura y estamos asumiendo una autoridad que no tenemos. Entonces, yo creo que esto es muy importante y nos permite dialogar. Y por este tema tan precioso me ha parecido especial abrir esta noche, esta tarde, este tiempo así. ¿Cuál sería la síntesis que nos queda hoy? A ver, ¿con qué nos vamos en el corazón? Me gustaría abrir los micrófonos y ya ir a hablar. ¿Con qué están abiertos? Cualquiera de los hermanos, ¿con qué nos vamos en el corazón en vista a la preparación de Pesaj? Gracias, hermano, por tus preguntas. Muy bien, pastor, quedo muy tranquilo, muy satisfecho porque yo comúnmente lo hago, pero cuando no lo hago también estoy tranquilo porque sé que no es mandatorio. Excelente. Bienvenidos, hermano, eres parte, eres bienvenido. Gracias. Iván Darío, activemos el micrófono a Ivancito o que él lo active. Ya, Iván, volumen aquí. No, pastor, no, un detalle que cuando en la celebración del Pesaj se partía el pan, normalmente se hacía memoria de Isaac, que no murió. Ahora Yeshua dice, hágalo en mi nombre, en mi memoria, que sí murió. Y la otra cosa es que es muy delicado empezar a dejar correr la imaginación y empezar a generar conductas o ritos o prácticas, porque, por ejemplo, recuerdo que se contaba de alguna congregación que en Colombia para celebrar una Pascua
y hacerlo de la manera más fiel posible, pues sacrificaron un cordero y está prescrito, pues no se debe hacer, no se debe hacer. Entonces sí, entre más fiel permanezcamos a la escritura y a lo que sí se mandó o se prescribió, mejor todavía, porque en el proceso de darle rienda a la imaginación uno puede, bueno, incluso se generó una doctrina acerca de un sacramento llamado la Divina Eucaristía. Y entonces ya perdemos de vista el verdadero sentido de la fiesta, ¿cierto? Muy bien, miren una sola situación. Si estamos aquí, los que estamos en Miami o allá en Medellín o en donde sea que vayan, y ustedes quieren llegar al norte, y ustedes sin darse cuenta se desorientan unos grados y comienzan a avanzar. Proyectado en el tiempo, usted va a llegar lejos, pero no al lugar que se predeterminó llegar. Entonces, esto es el problema cuando los líderes espirituales creen, por lo que sea, que pueden imponer su criterio sobre la escritura. Por ejemplo, el día de Shabbat es el sábado. La iglesia de Roma lo cambió por el domingo. ¿Con qué autoridad? Entonces, todo esto genera una terrible dispersión y lo peor, ya estudiando Éxodo, Baikra, que nosotros no tenemos derecho a entrar a ese territorio. Que la sabiduría es lo que el Señor dijo y la inteligencia es hacerlo en el orden que Él dijo, porque todo esto lo refleja Él mismo, Mashiach, en su sacrificio por nosotros. Entonces, no sé si alguien más quiere decir qué se lleva en su corazón esta noche cuando todavía estamos haciendo opiniones, para que más bien ya cerremos respetando el tiempo del servicio y yendo hacia el final. ¿Alguna pregunta para terminar? Antes, ¿alguien quiere, todavía necesita? Si este tiempo no es suficiente, usted simplemente conoce cómo contactarme y yo estoy para servir. Yo quería añadir dos cosas rápidamente, pastor. ¿Sí? Una es a ese Shabbat de la semana, se llama Shabbat Bereshit, porque fue instituido en Génesis, ¿no? En los primeros 7 días. Y lo otro es con el tema de, digamos, tradiciones, que en un video Eric lo habla también, y es como agregar a un edificio que ya está fundamentado otras cosas. Entonces, cuando tú vas a la casa de un hermano y quieres hacer Shabbat, tienes que traer tu edificio, tu parte y la otra. Entonces, se vuelve un poco difícil, ¿cierto? Mientras que si dejamos el fundamento, todos estamos al mismo nivel. Perfecto, excelente. Como dice Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está pensando, el cual es Mashiach. Es que todo esto es Mashiach. Si no prefigura Mashiach, entonces ya no es Mashiach. Entonces, esto es bien importante. Si queremos construir una sólida construcción de una casa, tenemos que poner bien el fundamento. Pero si ya el fundamento tiene fallas, toda la casa está abocada a la ruina. Muy bien. ¿Qué tal si damos gracias al Señor en este tiempo hermoso de preparación hacia el gran día 23 de abril, al caer la tarde, cuando estemos celebrando nuestra propia salida de Egipto? Por eso el Señor dijo, este mes para ustedes será el primero de todos los meses. ¿Por qué? Porque es el mes de nuestra redención. Comenzamos a contar que salimos de Egipto. Vamos a orar. Vamos a orar.
Gracias, Qué Señor. maravillosa es tu palabra. Cuán coherente es tu palabra. Es como miel a nuestro corazón. Es como el oro afinado. Cuánto amo yo tu Torá. Todo el día sella mi meditación. Qué maravillosa verdad que te hubieras humillado, que te hubieras despojado de toda tu grandeza, santidad, gloria, poder, y te hubieras humillado para poner en un día de pesa como el Corbán perfecto. Fuiste herido, fuiste molido, fuiste ultrajado, fuiste escupido. Como cordero fuiste al matadero y no abriste tu boca. Cumpliste tu propia ley. Respetaste la misma Torá que dejaste establecida en el cielo. Cuando Juan, el inmersor, se sintió inhibido para sumergirte en el agua, tú le dijiste, deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia, porque respetaste tu propia palabra que dejaste establecida en el cielo. Cuando sanaste al leproso, que tenía zarat propiamente, una vez lo limpiaste, le dijiste que de todas maneras fuera el sacerdote y cumpliera el protocolo de Tazría. Todo tan meticuloso, tan celoso, tan detallista, porque está en juego el que seamos rescatados de las tinieblas y trasladados a la luz, porque está en juego el sacarnos de la muerte a la vida, porque solo tú podrías hacer que la verdad y la misericordia se encontraran, porque solo tú podrías hacer que la justicia y la paz se besaran, algo que es irreconciliable en otra persona aparte de ti. Por misericordia nos quieres salvar, pero la verdad del juicio que nos merecíamos no fue violentada, porque tú pusiste tu cuerpo en el madero y derramaste hasta tu última gota de sangre. Toda esa sangre, símbolo de la corrupción del ser humano, fue vertida. Y cuando eso terminó de vaciarse, tú te levantaste. Pero es que no habías hecho otra cosa que poner tu cuerpo. Y tenías el poder para volverlo a tomar. Y acabaste con el origen de la muerte y el pecado. Por eso es tan detallista lo que nos has llamado a hacer. Por eso no podemos ni agregarle, ni quitarle, ni pretender complementar nada. Dale gracias al Señor. Dale gracias por una salvación tan grande. Bendice al Señor. Adora al Señor por una salvación tan grande. Démosle gracias, hermanos, al Señor. La muerte
ha sido sorbida en victoria. Él se levantó conforme a la promesa. No dejarás que tu piadoso vea corrupción. No permitirás que tu piadoso vea corrupción. Bendito seas. Dile al Señor que te dé un corazón de preparación. Dile al Señor que prepare nuestro corazón. Más que sacar la levadura física, que la vamos a sacar, pidámosle que revele la levadura del corazón. Dile, muéstrame la levadura de mi corazón. Trabaja en mi corazón en estos días. Saca todo aquello que me infla. Saca todo aquello que distorsiona al varón perfecto, a Mashiach. Dile, lo aborrezco, lo tengo que botar. Sé que hay una lista de alimentos y de productos que contienen levadura. Vivimos en un mundo que casi todo lo ha llenado de levadura. Tratar de hacer el ejercicio, encontrar por todas partes levadura, sería extenuante. No tendría tanto sentido como buscar la levadura de tu corazón y de mi corazón. Pidámosle al Señor que nos permita sacar la levadura del corazón. Seguimos en este tiempo de preparación. Qué maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con vos. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Te damos por este tiempo que nos has